Muy buenos días, hermanos. Los saludo nuevamente para continuar con el estudio de nuestro cuaderno, El Camino Nuevo y Vivo. El título de nuestras lecciones, Los Caminos de Dios. Y hoy, hermanos, nos toca ver a nuestro Señor como el diseñador portentoso. El diseñador dice, una persona que diseña, que idea, que determina la forma concreta de algo, delineación de una figura, descripción o bosquejo de alguna cosa hecho con palabras. ¿Quién es ese diseñador? Nuestro Dios. Portentoso, extraordinario, singular, persona que tiene dotes extraordinarias, prodigios o acciones milagrosas. ¿Quién hace eso? Nuestro Señor, nuestro Dios. El texto clave está en Job 41, 10 y 11, que nos dice, ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job 41, 10 y 11. Vemos la introducción, hermanos. Nos habla acerca de las plantas cactáceas. Plantas dicotiledóneas adaptadas a la sequía mediante sus tallos carnosos, repletos de agua, sus hojas reducidas a espinas para reducir la evaporación del agua y protegerse del ataque de los animales. Nos habla también de mimetismo, la pregunta número 2, ¿qué es el mimetismo? Es una semejanza que toman ciertos seres vivos con el medio en que viven, con las especies mejor protegidas o con aquellas a cuyas expensas viven. Mimetizar también, adquirir el color, la apariencia, etc. de las cosas o seres del contorno. Es una habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos y a su propio entorno para obtener alguna ventaja funcional. El objeto del mimetismo es engañar a los sentidos de los otros animales que conviven en el mismo hábitat. Los casos conocidos afectan a la percepción visual. Posiblemente el ejemplo más popular es el del camaleón, cuyos colores de la piel cambian según el entorno donde se desplace. Hay otros ejemplos como mariposas, moscas, abejas, plantas y serpientes. Nos habla también nuestro cuaderno del hipopótamo. El hipopótamo común es un gran mamífero, fundamentalmente herbívoro que habita en el África subsahariana. Es un animal semiacuático que habita en ríos y lagos. Durante el día reposan en el agua o en el fango, y al anochecer se vuelven más activos y salen a comer hierbas terrestres. Es fácilmente reconocible por su torso en forma de barril, enorme boca y dientes, cuerpo con piel lisa, partes rechonchas y su gran tamaño. Es una de las criaturas más agresivas del mundo y a menudo es considerado como el animal más feroz de África. El behemoth de la Biblia no es otra cosa que el hipopótamo que habitaba entonces el valle del río Jordán. El cocodrilo vamos a ver más adelante, hermanos. El sacrificio, nos habla también de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. No fue una reflexión tardía, ni algo que Dios decidió hacer cuando el mundo estaba lleno de pecado. Ese plan lo estableció el omnisciente y eterno Dios antes de que creara al mundo. La venida de nuestro Señor y su obra de salvación fueron planeadas por Dios mucho antes de que comenzara el mundo, su creación. Nuestro Señor estaba destinado a morir por nosotros antes de la creación del mundo. Ahora, al final de los tiempos, vino del cielo para rescatarnos de nuestra antigua y vana manera de vivir. El apóstol Pedro añade estas consideraciones para apremiarnos aún más profundamente con la importancia de romper de una manera limpia y clara con el sistema del mundo actual, para librarnos del cual murió nuestro Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
No debemos aislarnos de los inconversos, sino llevarles el Evangelio. Pero en nuestros tratos y relaciones con ellos, nunca debemos compartir en sus pecados ni condonarlos. Debemos mostrar con nuestras vidas que somos hijos de Dios. La número 6 dice, según el designio de Dios, ¿qué quiso que fuéramos los creyentes? En Efesios 1, 11 y 12 nos dice, hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El propósito de esta predestinación es que seamos para alabanza de su gloria. Su propósito es ofrecer la salvación al mundo, tal como lo planeó mucho tiempo atrás. Dios es soberano y Él tiene el control. Cuando nuestra vida parezca caótica, descansemos en esta verdad. Jesucristo es el Señor y su propósito para salvarnos no puede frustrarse. Pasemos a la lección, hermanos. ¿Qué pone de manifiesto contender omnipotente? Leemos en Isaías 45, versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Se pronuncia un ay sobre todo el que cuestione el derecho de Jehová en usar a un extranjero, en este caso Ciro, para redimir a Judá. Es como el barro que cuestiona al alfarero y le acusa que no tiene manos, en el sentido de no tener poder. El versículo 11 podríamos leerlo en forma interrogativa. ¿Me preguntáis de las cosas por venir o me mandáis acerca de mis hijos y de la obra de mis manos? En otras palabras, ¿qué derecho tenéis de preguntarme? Prosigue diciendo en el versículo 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Una de las respuestas a la pregunta 1 es insensatez. No pensar y actuar o vivir con buen juicio y moderación. Romanos 9, 20-21 nos dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Con esta ilustración, Pablo no dice que algunos somos más valiosos que otros, sino simplemente que el Creador, Dios y Señor, controla todo lo creado. Número 2. Por haber hablado en contra de los planes de Dios, ¿qué confesó Job que era? Jehová le pregunta a Job si tiene o piensa tener algún derecho para disputar con él o reprenderle por su proceder, cuando sabe tan poco en lo que se refiere a la creación natural. Frente a esto, Job finalmente toma su lugar y confiesa, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Sobrecogido por el conocimiento y la sabiduría del Señor, determina no decir más. Acepta su indignidad, su insignificancia e ignorancia. ¿Qué era imposible para Job como es para todo hombre? La respuesta de Job no muestra arrepentimiento. De manera que Jehová continúa amonestándole desde el torbellino. Después de todo, Job ha acusado a Dios de injusticia y le ha condenado para justificarse a sí mismo. El versículo 8 nos dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Si puede hacer estas cosas, entonces el Señor reconocerá su poder para ser su propio libertador.
versículos 13 y 14. ¿Cómo discutimos o acusamos al Dios Todopoderoso? ¿Le exigimos respuestas cuando las cosas no salen como nosotros pensamos? ¿Perdemos nuestro trabajo? ¿Alguien cercano a nosotros se enferma o muere? ¿Las finanzas están apretadas? ¿Fracasamos o surgen cambios inesperados? La próxima vez que nos veamos tentados a quejarnos con Dios, consideremos cuánto nos ha amado y recordemos la reacción de Job cuando tuvo su oportunidad para hablar. ¿Cuál fue su respuesta? Mi mano pongo sobre mi boca, no volveré a hablar. ¿Estamos en una situación mejor que la de Job o somos acaso más justos que él? Démosle a Dios la oportunidad de revelarnos sus propósitos, pero recordemos que pueden ocurrir durante el curso de nuestra vida y no en un momento dado. A lo largo de su sufrimiento, Job deseó tener una oportunidad para defender su inocencia ante Dios. Dios se le apareció y le dio esa oportunidad. Pero Job decidió quedarse callado porque ya no era necesario que hablara. Dios le mostró que como un ser humano limitado, no tenía ni la capacidad para juzgar al Dios que creó el universo, ni el derecho de preguntar ¿por qué? Las acciones de Dios nuestro Señor no dependen de las nuestras. Él hace lo que sabe que es mejor a pesar de lo que nosotros creamos o pensemos que es justo. Es importante notar, sin embargo, que Dios vino a Job, demostrando así su amor y su interés por él. Hablando del Behemoth, hermanos, la pregunta 4, ¿qué caracteriza físicamente al Behemoth? La fuerza. Y vemos que por sus características es el hipopótamo. La fuerza de este animal el hombre no ha podido usar. Se dice que es egoísta en extremo. Del leviatán o cocodrilo. Vemos de su fuerza que es salvaje y sin temor. Pregunta 6 dice, ¿qué dice Dios acerca del hombre natural? Leemos en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Palabras de un cristiano, Vance Havner. El cristiano sabio no pierde el tiempo tratando de explicar el programa de Dios a los hombres no regenerados. Sería como echar perlas a los puercos. Igual podría tratar de describir una puesta de sol a un ciego de nacimiento o discurrir acerca de física nuclear con una estatua en el parque. ¿Cómo considera Dios al Leviatán? Como el rey sobre todos los soberbios. ¿Y qué es la soberbia? Es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Es un estado opuesto al de la humildad. El soberbio no reconoce a su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. La soberbia es un pecado peculiarmente aborrecido por Dios y conduce al más desastroso de los fines. Pasemos a la asimilación, hermanos. Muchas cosas ha logrado el hombre, algunas algo asombrosas, pero no son eternas. Muchas, en vez de contribuir para bien, deterioran irremediablemente la creación. Nadie puede compararse con Dios. ¿Qué debemos hacer al saber esto? Humillarnos ante Él, reconociendo su poder, su sabiduría y reconocerlo como nuestro único Dios y Señor y Creador de todo lo que vemos, oímos y palpamos.
y agradecerle por la misericordia que ha tenido para con todos nosotros. Ya descubrió para qué le dio Dios la vida, su familia, sus posesiones, para alabarlo, para adorarlo y para servirle con todo mi corazón, con todo mi espíritu, alma y fuerzas. Si Dios prueba al creyente con una enfermedad crónica o incurable, ¿sabe qué propósito tiene eso? Respuesta: aceptar la voluntad del Señor. En 1 de Pedro 4, 12 y 13. 1 de Juan 5, 14. Debemos aceptar la voluntad del Señor. Si sabemos que Dios ha designado que los que esperamos en Cristo seamos para alabanza de su gloria, ¿de qué manera debemos defender esta posición para que se cumpla plenamente? Nuestro Señor Jesucristo nos redimió, nos perdonó nuestros pecados, y el Espíritu Santo, habiendo creído en nuestro Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta nuestra redención. Para terminar, hermanos, que las misericordias de Dios, las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida sean hoy para alabanza de su gloria, y cumplamos con los propósitos de Dios en nuestra vida, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestro pensamiento final dice así: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Salmo 40, 16. Nuestro Señor los bendiga, hermanos. Consulte lo más actual en nuestra página www.orizabacentro.org, donde encontrará Estudio Bíblico de Jueves, con el tema La obra del Espíritu Santo, Confirmación de la Fe, con frases claves del Evangelio en los Hechos de los Apóstoles.